van a foguearse un poquito, ¿listo? Y aquí tenemos un tutorial para que ingresen, vean los espacios de entrenamiento, disfrútenlos. Si de pronto aquí hay alguna persona que no esté todavía inscrita para Saber Pro, pero quiere ingresar a estos espacios de entrenamiento, por favor me escribe y yo con mucho gusto lo inscribo. Yo lo inscribo a estos espacios de entrenamiento. Bueno, este es un spoiler de la charla de baliza, pero pues son algunos reconocimientos, algunos beneficios que tenemos por tener un excelente saber pro. Entre otras, ser invitada o invitados en charlas con gente muy chévere como ustedes, estilo baliza. ¿Listo? Muchas gracias y nada, quedo muy atento a todas y todas sus dudas. ¿Listo? Bueno, amigos y amigas, no siendo más el motivo de la presente, quisiera que por favor le diéramos la bienvenida a Baliza. Baliza, denme un segundito, les voy a contar, antes de que les cuente ella, les cuento que Baliza es psicóloga y diseñadora industrial reconocida por el Ministerio de Educación Nacional entre los mejores resultados Saber Pro del 2022 en psicología y galardonada en el premio RAT Excelencia en 2024 por el mejor resultado nacional en diseño industrial. Ella es una profesional apasionada por la creación con sentido social, el bienestar y el pensamiento crítico, con experiencia como consultora, terapista y profesora. Ha liderado iniciativas culturales como cineclubes, clubes de lectura y comunidades de juego de rol, promoviendo la comunicación, pertenencia y el desarrollo social. Entonces, sin más, eh, ¿cómo se llama? Sin más, ni más, Preámbulo. sin más preámbulo, gracias. Le damos la bienvenida a la maestra Valista. Muchísimas gracias por estar aquí. No ve qué maestra, Baliza. Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por la introducción. Buenas noches, gracias por venir, gracias por estar acá, gracias por dedicarse como este espacio a ustedes. Em, Quiero también como preguntar solamente como hay alguien acá que haya estado en la charla de hace 8 días con Gabriel. Sí, sí, porfa, como levanten la mano para saber también cuánto contexto traen. Si no, pues mírenme como de qué habla esta vieja y seguimos. Em, Porque entonces quisiera como también comenzar con un pequeño ejercicio de atención plena. Entonces, quienes estuvieron seguramente la semana pasada con Gabriel, como que ya habrán escuchado como estos términos y las cosas que voy a empezar a hablar. Él hizo ejercicios un poquito más prácticos. Entonces, por ahora voy a hacer como uno de enfoque, que es como para centrarnos acá todas en el momento presente y ubicarnos en el mismo lugar. Entonces, lo que vamos a hacer, nos vamos a sentar con las piernas, pues con las piernas no cruzadas, ni brazos ni piernas cruzadas. Vamos a poner una mano en el pecho y una mano en la barriga. Y vamos a hacer 2 respiraciones con el pecho y 2 respiraciones con la barriga. Entonces, ¿cómo identificamos cada respiración? Vamos a ver que se mueva, vamos a sentir que se mueva el pecho y sentir que se mueva la barriga. Entonces, cada una va a tener 3 segundos inhalando, sostenemos 3 segundos y 3 segundos exhalando. Entonces, 3 segundos inhalando, 3 segundos sostengo y 3 segundos exhalo. Y en la barriga exactamente igual. Entonces, vamos a hacer 2 y 2. Entonces, vamos a, vamos a respirar en conjunto. Entonces, vamos a empezar inhalando con el pecho y sostenemos y expulsamos. 1, 2, 3. Sostenemos. 1, 2, 3. Exhalamos. 1, 2, 3. Ahora con la barriga. Inhalamos. 1, 2, 3. Sostenemos. 1, 2, 3. Exhalamos. 1, 2, 3. Otra vez con el pecho. 1, 2,
3, 1, 2, 3. Exhalamos. 1, 2, 3. Ahora con la barriga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Listo. Este pequeño ejercicio también es un ejercicio que se conoce como respiración pectoral y diafragmática, que puede también funcionar cuando tenemos algún tipo de activación para enfocarnos un poquito en el momento presente. Entonces, de nuevo, muchas gracias por estar acá, gracias por dedicarse ese tiempo. Voy a hablar de varias cosas. Antes de hablar incluso de como el proceso mismo que les puede servir para estar más preparadas para el examen, también quiero invitar que esto también sea una conversación. Pueden hacerme sus preguntas, voy a hacer como una pequeña explicación y luego quiero que haya un tiempo considerable para que me pregunten lo que quieran y podamos hablar y les pueda como dar todos los consejos que ustedes sientan que necesitan. Entonces, bueno, para empezar, quiero decirles que si bien un buen puntaje en el Saber Pro puede llevar a charlas, premios inesperados, a que me condonen hay también una vez al año una convocatoria del ICETEX que cubre el valor total de la maestría a los mejores Saber Pro. Quiero también recordarles, por si acaso, que así como el ICFES alguna vez fue necesario para las universidades, para entrar a la universidad, realmente el Saber Pro no es lo principal que vamos a necesitar para el resto de nuestras vidas. No sé qué estudien, pero al menos yo como terapeuta, ningún consultante me ha preguntado cómo le fue en el Saber Pro para decidir a tomar consulta conmigo. Recordemos también que no somos un número y creer que podemos esquematizarnos en lo cuantitativo es sesgado y obedece a un sistema que nos quiere midiéndonos y compitiendo. Entonces, empecemos por ahí como hay muchas ideas alrededor de que esto es importante, pero realmente no. Realmente es importante para la universidad. Tómenlo básicamente con que un buen examen le deja a la UNAD un alto nivel con el que la van a calificar nacionalmente. A ustedes como personas no están siendo calificadas con esto, están calificando la universidad. Entonces, también entendiendo esto es como una forma diferente de configurar el pensamiento con el que entramos al examen. Entonces, este examen no es para calificarlos a ustedes como personas o calificarnos a ustedes incluso como profesionales. Este examen es para calificar la calidad de contenido o de la calidad de profesionales que está sacando la universidad. Entonces, también tómenlo como una forma de devolverle a la universidad todo lo que nos ha dado un examen decente, o pues un buen examen. Y ya les voy a decir en qué se basa el examen porque realmente no tiene que ver con los conocimientos que tengan sobre el tema. No tiene que ver con el tener algún tipo como de conocimiento profundo sobre lo que están haciendo o tener una experiencia absoluta, porque pues también seamos conscientes de que en un pregrado se pueden abarcar cosas más superficialmente que lo que podría hacerse en una maestría o en un doctorado o en ese tipo de cosas que ya es como enfocar mucho en el conocimiento y las áreas de conocimiento actualmente tienen mucha información. Entonces, hay maneras de que a uno le vaya bien sin necesidad de haber sido el mejor de la carrera. Yo misma puedo decir que mi promedio no haya sido el mejor, no porque yo no sea muy inteligente, sino porque yo no era la estudiante más aplicada del planeta, sin, em- por razones. Sin embargo, a la universidad le termina tocando reconocerme que yo saqué como el mejor Saber Pro en las dos carreras que estudié. Entonces hay como también una ironía de que seas un buen estudiante en lo que estás haciendo no garantiza, ni que seas un mal estudiante en lo que estás estudiando no garantiza que no te vaya, que no te pueda ir bien o mal en este tipo de pruebas, porque ese tipo de prueba está calificando algo más que ya estaré llegando para allá. Ya hablaré de eso. Entonces, esto también es como algo que quiero que tengamos en cuenta, como el valor realmente como social o el impacto de lo que vayamos a hacer no tiene que ver en sus carreras, no va a tener que ver específicamente con ustedes, sino va a impactar es a la universidad. Entonces también tiene sentido que abran estos espacios porque a la universidad le conviene que a ustedes les vaya bien en estas pruebas. Entonces también es como, seamos realistas, ayudémonos entre todas. Eso puede ayudar un poquito a desconfigurar un poquito, esto puede ayudar a desconfigurar un poquito como la ansiedad y la de, ¿qué me va a pasar? Voy a embarrarla si no me va bien en este examen. Porque estos pensamientos tengan en cuenta que la ansiedad en sí misma es una emoción cognitiva. ¿Qué significa eso? Que es una emoción que está ligada a los pensamientos. Para esto les voy a explicar cómo funciona el miedo.
El miedo, alguien aquí, o bueno, pregunto, ¿alguien aquí sabe qué pasa cuando uno se asusta? O sea, en el cuerpo, ¿qué sucede cuando uno se asusta? Pueden escribir en el chat. No todas al tiempo, por favor. Dice Adriana, se bloquea. Vanessa Ríos dice, nos alteramos. Esneida también dice, se bloquea. Sao, Acacia Laura dice, la adrenalina aumenta. Jessica, hay una mayor segregación de cortisol. Y Johnny, se desestabiliza la parte nerviosa y cognitiva. Catherine Romero, se bloquean los pensamientos que tienen diferentes emociones. Francis, lo ponen las palabras más simples, quedamos en blanco, nos bloqueamos, andamos mal de nervios, etcétera. Bueno, de hecho, la única respuesta correcta fue la que dijo algo de la adrenalina. No es que estén mal, es que todo eso que ustedes están diciendo que uno se bloquea son consecuencias de asustarse. Pero el cuerpo en sí mismo, como tal, la reacción más básica que tenemos como, la reacción más básica que tenemos como seres vivos es el miedo. Esa es nuestra emoción más básica y principal, entonces la primera que va a activar. Y va a activar un pedacito del cerebro llamado amígdala. Cuando se activa este pedacito del cerebro es cuando se activa el sistema simpático. Y cuando se activa el sistema simpático, les voy a decir qué pasa en el cuerpo en general. Te dilata la pupila, claro, para poder ver más hacia dónde correr. El corazón late más rápido, la presión sanguínea aumenta. ¿Y por qué el corazón late más rápido? Porque aumenta la presión sanguínea, porque necesitamos que llegue más sangre a las extremidades para poder salir corriendo. Entonces se bombea la sangre hacia las extremidades. Aumenta la adrenalina, sí. Se detiene la motilidad gástrica, porque imagínense uno teniendo que correr de un tigre y con diarrea. Entonces, no, como flojo. Entonces, lo que toca es, se detiene la motilidad gástrica, se detiene la salivación, em, se cierran los esfínteres. Esta creencia popular de que la gente se orina o se defeca del miedo es al revés, es que de repente se puede vaciar la vejiga o se pueden vaciar los intestinos cuando se abre de sopetón el esfínter después de que pasa el momento de miedo. Eh, ya dije, creo que todo, ya dije lo de la pupila. Bueno, en fundamento eso es básicamente todo lo que pasa. Ahora les voy a preguntar, ¿qué creen que pasa si tenemos la pupila dilatada por mucho tiempo? Ah, bueno, esperen, antes de esto, el cerebro reacciona ante algo que le asusta, esté o no esté al frente, porque hay una cuestión y es que la amígdala, o bueno, el cerebro en sí mismo, no tiene noción de lo que es real. Realmente lo que tiene es la información que le dan los sentidos. Y eso, porque la información que le dan los sentidos van a lugares diferentes del cerebro y se procesa como realidad, pero realmente el cerebro en sí mismo no tiene ni idea de qué es real y qué no es real. Entonces se puede alterar, o la amígdala se puede despertar por algo que está fuera y que no esté fuera. Traducción, el cerebro te va a hacer que todo esto suceda cuando tengas a un tigre al frente tuyo pelándote las muelas o cuando te imagines al tigre al frente tuyo pelándote las muelas. El cerebro va a reaccionar exactamente igual si tú ves a tu pareja con alguien más en tu habitación, a si te imaginas a tu pareja con alguien más en tu habitación. Entonces, ya entendiendo esto, ya sabemos que realmente hay una activación fisiológica genuina solamente al pensar en algo que nos puede asustar. Entonces, eso puede explicar por qué tenemos genuinas activaciones en todo el cuerpo con la sola idea de un parcial o un examen o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya considerando esto, otra cosa que tendrían que saber es ninguna activación fisiológica, ninguna, cuando les digo ninguna es ninguna, dura más de 10 minutos. ¿Cuál es la pregunta más común que sigue? Pero es como, bueno, pero es que yo puedo durar días estresado, puedo durar días triste, yo puedo durar semanas con estrés. ¿Por qué creen que pasa eso? Aún no tenemos respuesta del público porque piensa toda la semana en eso. Dice, Exacto, porque pienso toda la semana en lo que me asusta. Entonces me la paso reactivando constantemente porque pienso en eso, porque me la paso reactivando constantemente a mi amígdala pensándolo. Entonces, una cosa es que yo tenga el examen el domingo y otra cosa es que yo dure todos los días pensando en que tengo un examen el domingo.
Entonces, claro, cuando duro todos los días pensando que tengo un examen el domingo, eso es una forma de desconectarnos del momento presente, nos dejamos llevar por los pensamientos y terminamos perpetuando este estado constante de alerta. Y ahora sí, ¿qué creen que pueda pasar si ustedes tienen la pupila dilatada todo el día? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar entonces si yo me la paso con el corazón latiendo rápido todo el día? ¿Qué puede pasar si yo me la paso con dolor de estómago, con la motilidad gástrica parada todo el día? Dolor de cabeza, sensación de boca seca, estreñimiento y o diarrea, porque tengo mi organismo al aire. Va a tener también la sensación de que se me duermen las extremidades, como los dedos y los pies. Todo lo que si ustedes alguna vez han escuchado esto en algún lado, literalmente se llama estrés. Esto es lo que se conoce en el mundo del espectáculo como estrés, un estado alargado de miedo que lleva al cuerpo a una reacción constante. Entonces, exacto, arritmias, no sé a qué te refieres con deterioro del estado nervioso, pero pues hay reactividad, hay arritmias, está todo el tiempo hay una reactividad constante. Y eso que lleva a que la gente no pueda dormir, no pueda comer, y esto es lo que termina desregulando el cuerpo antes de lo que realmente no está produciendo ansiedad, hasta con mucho tiempo antes de anterioridad. Entonces, conociendo esto, ahora sí les voy a decir como tips en específico que pueden utilizar de autocuidado para que el cuerpo no se les altere más de lo necesario. Primero, mm, dejar pasar pensamientos, utilizar la herramienta que yo las herramientas que leí al principio, las respiraciones y lo que les dijo Gabriela la semana pasada para conectar con el momento presente. Porque el hecho de que la cabeza esté en todo lado es lo que nos hace estar constantemente con miedo y eso es la ansiedad. Eso es lo que yo les decía que es una emoción cognitiva, es estar constantemente pensando en algo fatalista. Entonces, porque es que uno no piensa, ay, tengo una prueba, qué susto, uno piensa como, parce, me va a ir mal. Yo siempre he sido muy mala para eso. Eso no me va a salir bien. Eso va a ser todo el día. Fijo, va a llegar tarde. Y no solamente pasa con la prueba, pasa con la vida. No les ha pasado también incluso que a veces han tenido un viaje y sueñan, las pocas veces que pueden dormir, que llegan tarde al aeropuerto o cosas así, es porque no solamente su consciente está asustado, su inconsciente también, y el inconsciente es el cuerpo. Entonces eso ha pasado, eso, hay muchas formas de expresarse y es perfectamente natural. Es perfectamente entendible que cualquier cosa que tenga un impacto social en nosotros o un impacto emocional importante nos preocupe. Pero recuerden que preocupar es ocuparse antes de. Entonces a veces no nos conviene ocuparnos tanto antes de cuando nos genera toda esta activación. Cuando se sientan muy estresados, así como que no pueden dejar de pensar en algo, esta es una técnica para usar con mucho cuidado. Es tradicional de las artes marciales chinas, de hecho, y se la doy a mis consultantes ya en momentos desesperados. Cuando sientan que no pueden dejar de pensar en algo y necesitan callar su mente, muérdanse la lengua. No al punto de que duela, sino un poquitico, así. ¿Qué va a pasar si se muerde la lengua? La lengua, al ser un punto tan específico cerca a la garganta, si llega a cortarse o llega a lastimarse o llega a inflamarse incluso, puede ser causal de muerte por asfixia. Entonces, cuando uno se muerde la lengua, el cerebro queda así, pendiente. Entonces, todo lo que ustedes estén pensando se va a callar, porque el cerebro va a quedar así como, cuidado, ojito ahí. Entonces, es una forma como de callar, no duro, no es para hacerse duro, no es para lastimarse, solamente para, si lo intentan, se van a dar cuenta que no van a, no, como que los pensamientos paran, porque todo el cerebro se queda así. Esa es una estrategia, como cuando sienten, si en el mismo examen sienten que tienen muchas cosas en la cabeza y no se están concentrando, pónganse la lengua y respiren un par de veces y se conectan con el momento presente y siguen. Eso es como un ejercicio para como poder callar. Ahora, el autocuidado es importante. Para eso les traigo las habilidades CUIDA. Son 5 habilidades y el acrónimo CUIDA. C es cuidar tu cuerpo en general. C es cuidar tu cuerpo en general. Si están enfermos, por favor, vayan al médico. Si se sienten mareados, si tienen algún problema, es preferible que ustedes paren cualquier cosa que están haciendo y busquen ayuda de enfermería o de medicina. U, uso de sustancias que alteren el sistema nervioso central, incluida la cafeína. Eso también involucra que los días previos al examen
se recomienda que, por ejemplo, no tomen alcohol, no consuman ningún otro tipo de sustancia y tengan en cuenta que la cafeína nos mantiene en estado de alerta. Alguien preguntó que se pueden llevar dulces para calmar la ansiedad. ¿Se puede? No. No, no te dejan sacar nada de los bolsillos tampoco en esos exámenes y no te recomiendo porque te distraes en otra cosa. Em, ¿Qué más? ¿Qué estaba diciendo? Ah, bueno, el uso de sustancias que alteran el sistema nervioso central incluye la cafeína, porque eso va a poner la mente a trabajar de una forma diferente y sí altera el sistema nervioso central. Imagínense que el sistema nervioso está como así alterado por el miedo, que es natural, porque el miedo es lo más básico y de donde viene la ansiedad. Y ustedes le dan café. Y el café, las propiedades del café, son básicamente activar el sistema nervioso central. O sea, el man ya está activado y ustedes como no saben que actívese más, más. Necesito que esté más alerta. Entonces, claro, es una cosa que termina desregulando mucho más. Entonces, también procuren que la noche anterior sea un espacio en el que no consuman nada que pueda alterar el sistema nervioso central, incluido el día anterior, cafeína, e incluso el mismo día. Intentar hacer ejercicio. Moverse es una forma de mantener el cerebro oxigenándose y mantener oxigenando en general el cuerpo. Y es algo que nos puede servir para conectar con el momento presente, incluso caminar un poco. Digamos, si tienen que presentar el examen en X lugar, pueden irse con suficiente tiempo de anterioridad, como 20 minutos, para poder caminar un poquito entre donde les deje el transporte y el lugar. Sin embargo, yo sé que es muy temprano y puede llegar a dar pereza hacer algo así, pero también pueden intentar hacer esto la noche anterior para poder dormir. Dormir adecuadamente, esto es importante. Si no pueden dormir, hagan estos ejercicios que les dejó Gabriel la semana pasada de que se acuestan con las piernas estiradas y los brazos estirados y se dedican a respirar y enfocan la atención en la respiración. Si no pueden en silencio y necesitan algo que pueda concentrarlos para dormir, pueden repetir un mantra y un mantra como común para repetir es Om. Y los mantras se repiten extendiendo el sonido y la vibración desde la garganta. Entonces, como lo repiten unas 4 o 5 veces y cuando menos se dan cuenta están dormidos. Se lo prometo. Porque es importante la noche anterior dormir bien y comer bien. O sea, como tener una buena cena. ¿En qué iba? Y alimentarse adecuadamente. Intenten la noche anterior dormir bien, intenten comer bien y ese día en la mañana, si no les cabe mucha comida, porque es normal estar ansiosites, estar un poquito asustados, al menos intentar comer algo que le llegue al estómago, que lo nutra, así sea como un huevito. Así sea como una tostadita con un huevito, algo que puede ser ligero y pequeño, o al menos un pan de bonito, con un juguito, o entonces al menos un jugo o un batido, algo que al final igual te nutra porque necesitas la energía, porque tu cerebro va a necesitar energía durante las 4 o 5 horas que presenta el examen. Esas son las herramientas que se deben tener en cuenta, como en general de autocuidado. Son las primeras herramientas de autocuidado para todo. O sea, se pueden revisar esto en el resto de las vidas y les acabo de dar un tip de terapia grandísimo. Eso por ese lado, como ya teniendo en cuenta como todo de dónde viene la ansiedad y de dónde viene como los nervios y cómo se puede como manejar un poquito sin necesidad de pensar que tenemos que controlarlas, porque tengan en cuenta que no es nuestro deber controlar a nuestro cuerpo ni nuestras emociones. Ah, si ven, no comer y no dormir hasta que uno termine quedándose dormido en la prueba, porque aquí viene lo siguiente que les voy a contar y es, estas pruebas no son de conocimiento, son de leer bien. Esto es todo. Lo único que ustedes tienen que hacer es leer bien. Entonces, si ustedes tienen sueño, si no tienen energía, pues ¿qué se van a hacer? Se van a quedar dormides. Entonces, o se van a demorar el quíntuple haciendo las cosas porque no conjugan lo que están leyendo. El único secreto para resolver estas pruebas es leer. No hay más. No toda la respuesta, si la respuesta no responde directamente a lo que está diciendo la pregunta, esa no es. Y les prometo que siempre se puede encontrar la respuesta en lo que dice la pregunta. Realmente no es nada más. Eso es todo, es leer. Entonces aquí viene a que la educación en general debe enfocarse en lectura. La prueba es media jornada porque solamente em, cosas generales, como el general, porque a mitad de año no hay la especial, la que es como la técnica especializada. Entonces tengan en cuenta que esto es importante, como todo lo que ustedes puedan responder viene lectura, ni siquiera matemáticas, sobre matemática. Todo está ahí y todo es como suficiente con hacer como las cuenticas que a uno le dan. O sea, realmente es muy factible, muy lograble, no es grave. Se puede responder mientras tengan la atención a lo que están haciendo. Y lean bien, es todo lo que tienen que hacer, leer bien. En el escrito,
que tal vez sería como lo que las personas a veces le tienen un poquito más miedo a escribir. Mi recomendación es incluyan o sepan un poquito, tengan una postura crítica frente a lo que le están pidiendo, porque ustedes les van a pedir siempre que sea un escrito como de explicación. Yo por casualidades de la vida, en los dos saber pro que presenté, en los dos saqué el puntaje perfecto en en la escritura, en lo que es, lo que es de escribir, que es 300/300. Y realmente lo único que hice diferente, aparte de tener una ortografía decente, puse un comentario crítico de lo que estaba haciendo, porque yo en general soy muy crítica de todas las cosas. O sea, miren, como lo primero que tiene que decir, no tienes nada que repasar. O sea, de verdad, no tienes nada que repasar. No tienes nada que estudiar. Esta no es una prueba que se estudie. Uy, lo del embarazo está interesante. Aquí esta ya respondo. Pero quiero que entonces hacer el énfasis de es más valioso que ustedes demuestren que tienen una postura crítica frente a lo que se dice, así la postura crítica sea cualquier cosa. Es más valioso eso que ustedes simplemente escriban o digan algún apoyo, porque pues también así como he conocido gente dicen ese tipo de cosas. Entonces, para que sepan, como no es necesario tampoco repasar nada, esto no tienen que saber nada aparte, no tienen que estudiar nada. Este tipo de prueba no es de estudiar, no es de repasar, no es de hacer simulacros, es simplemente de leer. Es de cuando estén allá, lean. Es de cuando estén allá, puedan conectarse con el momento presente. Antes de hacer la prueba, pueden hacer los ejercicios de respiración que les dije. Estar ahí, estar conectados. Eso es lo que tienen que hacer. Haber comido, haber dormido y ya. Em, pues para que sepan ese tipo de cosas, ¿no? Digo yo. Imagínate que no tenga la reunión y tú creas que tienes que estudiar. Entonces, hay otra cosa que dijeron lo de estar embarazo, cómo manejar la náuseas y la ansiedad de comer durante las pruebas. Tengan en cuenta que la sensación de hambre, la ansiedad de comer y las náuseas, al final todo es algo que simplemente va a pasar. Todas las sensaciones corporales van a pasar. Ustedes no tienen que manejarlas, no tienen que cambiarlas. Es, es tener la capacidad de observarlas y dejar que pasen. Todo, van a sentir todo y es completamente válido y es en la medida que, ahí sí, traigo a colación todos los ejercicios que les trajo Gabriela la vez pasada, de un tipo de meditación, etcétera. Es en la medida que nosotros creemos que tenemos que controlarlo y que queremos que se vayan las náuseas o queremos que se vaya las ganas de comer, que eso nos domina al momento presente. Si ustedes lo observan y no reaccionan ante eso, no lo, no lo, no los va a dominar realmente en general. Eso es como más o menos como el overview de tengan en cuenta lo de la ansiedad, tengan en cuenta lo del miedo, tengan en cuenta em, lo que lo que les estaba diciendo como del autocuidado incluso antes. Y bueno, así como que puedo cerrar como en principio lo que les traía para decir, para que sepan también a lo que se pueden enfrentar en la prueba. Y ahora sí, abro el espacio que me digan como si tienen alguna pregunta, algo que les cause curiosidad o algo que les llame la atención. Quisiera que esta parte sea como un poquito más conversada y les pueda como responder más sus preguntas en lo que puedan tener respecto a presentar un examen que, al que le damos importancia. Hay varios comentarios. Vanessa dice, wow, muchas gracias por todos esos tips, realmente son de gran ayuda, en parte me relajan. Dicen que comer chicle te quita el miedo porque el cerebro dice, si estoy comiendo, no hay peligro. Activar micrófono, quiero preguntar algo. Y la persona que está identificada como IT puede activar el micrófono, no hay ningún problema. Por si acaso, para lo del chicle, no funciona tan así. No porque no tengan en cuenta que para el cerebro igual comer es más deglutir, no masticar. Pero el masticar también te puede quitar es el vértigo, porque el vértigo también está relacionado con el oído y ese movimiento está muy relacionado con el oído, por si acaso. Sí, no, y de una, por favor, activa el micrófono y pregunta. Ok. Ya puedes, ya puedes activar tu micrófono, Lina. Ah, ya le doy.
la persona que está como y ya puede. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Hola. estás? Bueno, tengo muchas duditas, preguntitas. Gracias por los tips, es bueno. Primero, bueno, preguntaba, me decía que no nos dejaban sacar nada de los bolsillos, entonces debemos de llevar una botellita de agua, bueno, algo que podamos o no. Ir con la pancita llena, tranquilos, relajados, concentrados. Una consultica, bueno, me había dedicado 2 días porque estamos en cierre de semestre en la universidad y había dedicado 2 días, lo que es hoy y mañana, para estudiar lo que nos habían dado un apoyo, como nos han dejado por ahí algunas grabaciones, los tutores, las tutoras, entonces pensaba dedicarme a leer, mucho a interactuar, a ver de qué se trata, pues sé que es de lectura crítica, de competencias ciudadanas, entonces deducía y pasaba a creer que es de leer y leer y pues eso me pensaba hacer empaparme un poco del tema porque tal vez van a salir preguntas que tal vez las he podido leer o he podido estar interactuando y no. Entonces, no sé, tengo dudas. Aquí me dicen que no, entonces quiero que me aclares un poquito, por favor. No, ten en cuenta que todas las pruebas son diferentes. Tú puedes leer 50.000 que nunca te va a hacer una pregunta de otra prueba. Eso es algo que tienen como el ICFES en general, como el Instituto Colombiano de Educación. Entonces, toda esta prueba es como crear profesionales para este momento y todas son nuevas. Y es como un cúmulo muy grande de eso. Tienen que llevar ese lápiz, lo que les dice, lápiz y borrador, realmente. Como que no les dejan ni abrir el bolso, nada, realmente como que no les van a dejar hacer nada, o al menos no me dejaron a mí cuando fui a presentar el mío, porque también es como lo que les digo, pues es del año pasado. De acuerdo a sentarte a leer, yo digo, pues si quieres puedes intentarlo, pero lo importante es que ese día estés concentrada en lo que te están dando en ese momento, específicamente en ese momento, como que tú puedas en ese momento concentrarte en lo que te están poniendo a leer en ese examen. Lo que sí en competencias ciudadanas puede que salgan muchas cosas como en la Constitución, de algunas leyes que debo reconocer, que incluso cuando me salieron a mí yo era como, y yo no tenía ni idea que tenía que saber esto en mi vida diaria. Pero la verdad es que si no lo saben ya, no creo que de aquí al domingo se aprendan la Constitución Política de Colombia, porque es que eso hay que ser realistas. Estamos bajitos en ese tipo de competencias ciudadanas en general como población colombiana. Entonces, como que no se sientan muy mal, pero lean lo que a veces igual dentro de la lectura a uno le dan a veces así como lecturas de alguna ley y va a ser como muy legal. Ese competencia ciudadana es como súper legal. Pero así como, wow, ¿cómo van a poder estudiar para el examen? No. Lo que pueden hacer es mantenerse regulados, dormir bien, comer bien, no consumir sustancias psicoactivas, ni siquiera sustancias como el café ese mismo día, ir bien alimentados, no, preferiblemente no azúcar, sino más bien como un batido, algo que nutra, porque el cerebro necesita es energía, no azúcar. Lina, tú ibas a preguntar. Lina, Así había alguien con la mano levantada. creo. Lina, hola. Lina Angulo. Había una Lina que iba a preguntar. Ah, Lina. Hola, Lina, tienes la palabra. Hola, profecilla, me dejó. Bueno, Alisa, qué chévere la conversación, me encanta su naturalidad, mejor dicho, estamos aquí pegados. Estas son las charlas que nos entretienen. La pregunta es la siguiente, nosotros nos dan pues, bueno, todo el examen y eso está siempre dividido pues por las secciones, ¿cierto? Las competencias cada una en su, bueno, en su, sí, cuando uno coge una pregunta y uno dice, ay, tengo una duda, pueden ser dos respuestas o bueno, y uno sigue y después dice, ay, voy a retomar nuevamente esa pregunta. ¿Eso es bueno o es mejor terminar cada competencia en su totalidad? Eso depende del método de cada quien. A mí personalmente, yo me doy cuenta de que a mí se me hace tarde. Yo me distraigo, yo me enfoco Sí. mucho. Si me pongo a volverme, la verdad, eso de que voy a creer que cuando me devuelva voy a estar más concentrada, no, voy a terminar Ah, devolviéndome corriendo. Pero eso es porque me pasa a mí. uh-huh. Eso como que cada quien realmente no, eso de que a veces hay tácticas de repasa todo el examen y luego contéstalo, eso a veces puede hacer que te gastes más tiempo y acá el tiempo también es crucial. O de pronto dejar algunas sin contestar, puede correr uno más ese riesgo, ¿cierto? Exacto. Yo misma soy de las que al final terminan respondiendo algunas a la matusa Uh-huh. porque sé que no me dio el tiempo, porque yo tiendo es a leer muy bien.
Sí. Entonces, no sé, tampoco sientan mal si sienten que se sienten cortos de tiempo. Uno tiene que estar, uno mira, yo lo que hacía era estar constantemente mirando el reloj para saber cuánto tiempo me quedaba para cada una y cuando ya me vi cortica ya dejaba de leerlas mucho porque ni modo. Y miren, aún así me fue muy bien. Ah, Ese, bueno. esa es mi pila, no mentiras. Valisa, es Tengan en cuenta verdad. que también eso puede pasar. Entonces, como que no te des duro si no, si dejas alguna, si te sientes cómoda, pero también tienes que saber lo que corres, el riesgo de que igual no vas a prestarle más atención a la vuelta. Ujú. Ok, listo, muchas gracias. Yo sugiero mucho tener en cuenta el verbo que está acompañando la pregunta o los verbos que dan cuenta de las respuestas. Entonces, un verbo es definitivo en el momento de contestar. Entonces, prestarle mucha atención a los verbos. Felipe Grisales nos dice cómo se maneja el tiempo para cada uno de los módulos. El tiempo, no, eso sería tú. A mí, por ejemplo, el que más se me dificultaba era el de matemática, como el de las cosas de razonamiento cuántico. Entonces, el primero que yo hago. Y a veces en el de psicología, de hecho, yo hice primero el escrito, porque dije, ¿cómo hay quiero salir de esto rápido para no sentir que voy a quedarme corta de tiempo en el escrito después? Entonces, también una recomendación que yo les puedo dar es hagan el escrito de primeras o de segundas, porque es algo Estoy en los que escritos. es mejor hacer eso con más calma que cuando tenemos afán. Como que, y el escrito es importante, o sea, tengan en cuenta que el escrito tiene como un valor importante. Entonces, mejor cómo salir de eso. Y ya de resto es como, mira cómo, con qué te conectas más. Y con eso puedes dejar algo con lo que te parezca como más rápido para el final. Aquí Vanessa Ríos dice, tú me das muchos ánimos. Muchas gracias. En verdad estaba muy preocupada y saber que me pasa similar a ti al responder o de atinarle, jaja, me pone tranquila porque no soy la única. Una pregunta, ¿cómo es el escrito? El escrito te dan una hoja en blanco y te dicen que tienes que con tantas palabras explicar como tu posición frente a un evento, Un tema determinado. un tema determinado. Pero a veces suele ser como un evento, como algo que sucede. Entonces, digamos, no sé, el implemento de la inteligencia artificial en pueblos de Cundinamarca, por ejemplo, en los colegios. Es como, esto pasó, entonces, entonces hay unas quejas, como tú, ¿cómo afrontarías eso? Al menos en psicología, el mío era mucho más psicológico, en diseño fue un poquito más abierto, más simplemente como o algo que sucede. Pero eso es lo que les digo, como tenga una postura y defiéndanla. O sea, es como, eso es muy tipo ensayo. Y eso va a ser, les van a pedir que sea escrito a mano con letra que se pueda, que sea legible. Entonces, como que procuren tener una, no sé, hagan una que otra planita en estos días para que lo que escriban tenga sentido. El maestro Pavel pide la palabra. Le Bueno, escuchamos. profesor Gerardo, Baliza, muchas gracias por la charla. De verdad que yo creo que uno de los elementos más desafiantes a la hora de presentar la prueba es precisamente la incertidumbre que genera no conocer el espacio, el mismo hecho de que al desconocer cuáles son los procedimientos y enfrentarnos a ese desconocimiento también nos puede generar una serie de nervios que también hay que pensar es en el momento mismo de la presentación, cuando uno está sentado, cuando ingresa al aula. Entonces también veo unas recomendaciones que eran interesantes. Por ejemplo, hay mucho material de consulta en redes sociales para familiarizarse con los formatos, mirar simulacros, mirar experiencias de otras personas que logran de alguna forma también dar esos detalles de momento y también, por ejemplo, buscar el sitio donde se va a presentar la prueba, familiarizarse un poco con el sitio, buscar ese tipo de escenarios para que no haya una distracción en el momento de enfrentarse frente a un espacio o una situación específica. Entonces también naturalizar un poco el espacio donde se va a participar es una buena iniciativa, pero sin duda también comparto lo que dice Baliza y lo recojo más que un examen donde se van a validar una serie de conocimientos que se hayan adquirido a lo largo de la carrera. Lo que se está midiendo es mucha hermenéutica, muchas competencias lectoescriturales, de razonamiento matemático, pero que parten del principio de leer muy bien las preguntas. O sea, no es como que usted lo van a juzgar positivo o negativamente de acuerdo a cómo le vaya en la prueba, sino que por el contrario, es tratar de ver con cuánta capacidad puede manejar, digamos, las circunstancias a partir de una lectura crítica que naturalmente para poder hacer buena lectura se tiene que estar reposado. Entonces, muchas gracias por el espacio
y de verdad creo que es importante también que la grabación quede para los que no pudieron asistir. Y eso Claro que sí, también, maestra. eso se expresa mucho en llegar temprano. La verdad, llegar temprano. Con que lleguen con tiempito, ustedes se ubican en el lugar, o sea, no tienen que ir antes. Por ejemplo, digamos, a mí me tocó, pónganle que a 100 cuadras de donde vivo y es como, no tuve tiempo de ir antes a ver cómo es la universidad del externado y preguntar cómo es. Pero lo que hice fue ese día llegué un poquito más temprano y me ubiqué, porque eso sí puede ser muy estresante, como, porque créanme, todo el mundo va a estar corriendo. ¿Van a encontrar gente corriendo? Sí. ¿Van a encontrar gente desubicada? Sí. Pasa. Y luego van a encontrar una fila de gente, sí. Y puede que se metan en la fila que no es también. Entonces pregunten también, siempre que puedan, pregunten, no tengan miedo a preguntar, como esta es la fila de este numerito, y si le dicen que no, pues ahí no es. Y pregunten, pues entonces, ¿dónde sí es? ¿Y cómo llego? Como que no tengan miedo a preguntar, porque es que eso pasa mucho. Yo aquí les digo esto, recomendaciones que yo no tuve, ¿no? O sea, yo realmente no llegué ni más temprano, yo fui a las que corrió, yo fui a las que tuve que preguntar 3 veces si está en la fila del número al que tenía que entrar yo. O sea, realmente como no se preocupen, o sea, me ven muy bien puestecita y todo, y como, claro, sí, mejor saber, pero en las 2 carreras que hizo, pero así como, wow, qué preparada estuve, no. Pero si a ustedes les da nervios y sienten que eso les puede generar ansiedad, vayan más tempranito, ¿no? Yo misma en un momento pensé que lo iba a perder y me iba a tocar el siguiente semestre. Entonces, es mejor evitarnos esas pequeñas cosas y más bien llegar con tiempo para llegar con calmita. Si tienes que llevar la citación y te la van a pedir es cuando vayas entrando, cuando hacen como un conteo de quienes van entrando, tú lo muestras y ya. Valisa, yo quiero hacerte dos preguntas. Bueno, Vanessa nos dice, yo tengo una duda, quizás un poco fuera de contexto, pero aprovecho ya que tiene que ver con el estrés y lo psicológico. ¿Es posible que te duela el pecho? Me parece que desde que me empecé a preocupar un poco por este tema y pendientes de la universidad me sucede. Sí, pues no es que sea normal, es que es un síntoma. El dolor de pecho es un síntoma clásico de la ansiedad, porque es que porque empiezas a sentir el corazón latiendo mucho más rápido, entonces sientes como una presión en el pecho, como que se te cierra la garganta. Eso es perfectamente normal de este tipo de casos. Sin embargo, pues una cosa es que sea normal porque aparece porque sientes ese tipo de cosas, sientes ansiedad y sientes miedo, pero pues en lo posible la idea es que no suceda. La idea es que nuestro cuerpo no sienta las consecuencias de que nuestra mente esté en todo lado menos en el momento presente. Entonces, si sientes ese tipo de cosas, intenta volver a la respiración, volver a conectar con el momento presente, porque es que tienes la cabeza en todas las preocupaciones y esos son como los... ¿Ustedes han escuchado que existen los ataques de pánico? Pues un ataque de pánico es como cuando perpetúas tanto este tipo de estados de estrés, terminas de repente teniendo una activación, como que se te desajusta la amígdala y hace como, ¡ja! ¡Sorpresa! Estamos angustiados. Entonces hace eso de activarse repentinamente y uno de los síntomas más comunes es el dolor en el pecho. Valisa, otra pregunta. Esta es mía. Yo, hoy es ya el día de la presentación, me levanto muy temprano y voy a desayunar. Entonces, desayuno caldo de costilla, huevos, tamal, chocolate, pan. O B, desayuno algo más suavecito. ¿Qué consejo nos podrías dar en ese aspecto? Gran pregunta. Tengan en cuenta que cuando nos llenamos, el cerebro libera lo que se llaman cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos son liberados cuando nos sentimos muy llenos y eso hace que nos relajemos y tengamos sueño. Entonces, si desayunamos algo muy pesado o algo que nos deje muy llenos, en general, como seres biológicos, vamos a empezar a sentirnos adormecidos solamente por lo que comimos y solamente por estar muy llenas. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar comer algo pero pues no sé, tú sabes que si tú todos los días ayunas 2 caldos de costilla, 5 huevos, 3 chocolates y 4 arepas, pues ese día tómate uno y una arepa y un huevito. Pero si tú entonces en tu vida normal te comes, no, que tu desayuno es una arepita y unos huevos y un chocolate y un jugo, bueno, pues tal vez como que tómate más bien el jugo o tal vez solamente el chocolate y cómete media arepita y aumenta la proteína que son los huevos porque ten en cuenta que la proteína es la que te va a dar la energía para que no solamente la proteína sino las grasas también y los carbohidratos también te van a dar la energía para que te mantengas despierto. Tengan en cuenta que también el cerebro, pues el neurotransmisor principal es la mielina. Es básicamente la grasita con la que está recubierto el cerebro y la mielina es fundamentalmente lipídica, o sea, es grasa. Entonces, como que no le tengan miedo a comer carbohidrato, grasita, proteinita.
ese día sin necesidad de quedar muy llenos. Por ejemplo, yo no me desayunaría un tamal a las 6 de la mañana, un domingo, como que no sé. Un tamal es un buen brunch, pero no un desayuno de 6 de la mañana. Tal vez sí, como, pero lo que sí les recomiendo es eviten mucho azúcar y evitar el café. Muchas gracias. Tú me dices hasta cuándo vamos con preguntas, ¿listo? Eh, Alguien nos pide, se me perdió la pregunta. Jefferson Reyes nos pide que por favor hablemos un poquito más del escrito. Creo que no sabía que tenía que hacer un escrito. Entonces, bueno, uno, perdón, yo contesto un poquito. En los espacios de entrenamiento está la información de ese escrito que tiene que tener, cuáles son las características y todo ello. Pero tiene unas posibilidades diferentes, que son las que nos va a contestar, ¿vale? No, pues realmente es que no es muy grave, es un escrito de una página. La cantidad de palabras no la recuerdo, pero es una página. Sí, ahí lo Una página y importante es tener media. buena ortografía. Sí, si no tienen buena ortografía y recaen en sus celulares, estudien un par de ortografía de aquí a mañana. Igual tengan en cuenta que la ortografía todo está en la lectura, entonces entre más lean, mejor van a poder escribir las cosas. Si sienten que ustedes están escribiendo algo y ya han leído la palabra en otro lado y no está así, es... A la final, si no tienen buena ortografía, persínense, porque ahí les va igual. Mentiras, pero sí. También igual con la gramática, como intentar no... Recuerden que uno no escribe como habla. Recuerden que uno escribe como más pausado, más explicativo. Y pues ya, pues qué más le puedes decir escrito, pues ustedes no escriben, ¿ok? El maestro Pavel nos dice, en definitiva, no intentar realizar ninguna trampa implica la inhabilidad del examen. También es importante que revisen si tienen todos los requerimientos antes de ir al lugar del examen. Esto para evitar problemas de ingreso. Entonces es muy importante sugerirles que compren un lapicito nuevo con su borrador y su tajalápiz nuevo, unos elementos muy buenos, bien finitos que no vayan a sufrir a la mitad. Les dejan llevar celular y esto, pero tienen que dejarlo en una mesa al frente. Conocí hace poco el caso de una chica que se le quedaron sus AirPods en el bolsillo y la descubrieron y le inhabilitaron de una vez el examen. Entonces, tengan muy presente esto para las personas que están preguntando si toca llevar la citación. Lo mejor es que la lleven para evitar contratiempos. Hay sitios que tienen sedes, salones, pisos, de todo. Entonces, por favor, para que no vayamos a tener esos problemas. Lina nos pregunta cómo hacer para no pensar en otras cosas durante la prueba. En ocasiones se me dificulta concentrarme. Sí. Bueno, respecto a voy a decir una cosa antes también de lo que estaban diciendo que dijo el profe, lo de la trampa es como parece además que trampa vaya a hacer. ¿Tú de verdad crees que tus compañeros tienen tu misma prueba? ¿Cómo tú de verdad crees o confías en la respuesta de la gente alrededor tuyo? En serio, yo confío más en mi lectura. Es como, ¿qué trampa vas a hacer y todas también son diferentes? Entonces, es que no hay trampa posible. O sea, trampa sí, trampa no, ¿para qué? Lo del... ¿Lo de qué? Lo de los pensamientos. No sé si se hayan dado cuenta, pero creamos un mundo en el que es más fácil estar en nuestra cabeza que en el momento presente. Es inevitable que por nuestra cabeza pasen pensamientos que no están relacionados con lo que estamos haciendo. Piensen en los pensamientos como nubes. Hay una nube. Tú te puedes ir con ella o dejar que pase. La ves y dejas que pase. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, digamos que ustedes están acá leyendo una pregunta. Es como, hace 53.000 años, una persona se comió una manzana. Ay, me gustan las manzanas. Yo podría hacer dos cosas. Decir, como, ay, me gustan las manzanas, tengo como hambre. ¿Será que me como una manzana cuando salga o será que más bien yo espero y no le presto atención a las manzanas? Pero es que me pregunto qué habrá pasado de verdad con la primera manzana. ¿Las manzanas serán naturales o cuando... Ahí me estoy yendo en el pensamiento. O puedo simplemente decir como, ay, qué rico una manzana. Y esta persona se tropezó y se cayó. Opción A.
O pues la pregunta es como, ¿con qué pierna se cayó? Opción A, no sabemos. Opción B, con la pierna derecha, porque cuando uno camina piensa con la pierna derecha. Opción C, con la pierna izquierda, porque tal cosa. Opción D, es como, bueno, ahí seguí. Estas son las dos opciones, básicamente. Uno se puede ir con el pensamiento u observarlo, dejarlo pasar y volver. Reconoce que existió, reconoce que apareció, míralo pasar y vuelve. Genial. Eh, Gilmer tiene una preguntita. Gilmer, tengo una respuesta. Muy buenas noches, apreciada Lisa. En verdad, muchísimas gracias por este espacio que nos brinda, por tu tiempo. En verdad que valoro mucho eso de los docentes presentes y demás. Tengo una breve pregunta, pues dice uno, es breve, pero es mejor preguntar. En la citación dice que se debe presentar en el sitio, pues, lápiz con mina número 2, taja lápiz y, bueno, documento de identidad, obviamente, y, y la impresión de la citación. O sea, aparte de eso, ¿qué más debemos llevar? Nada más. ¿Eso? Ganas. Ganas. Ah, no, eso sí, tengo muchas ganas, tengo mucho entusiasmo en esa prueba y cero nervios. En serio que sí. Gracias, Valisa. Eso es lo más importante. Muy bien. Eh, bueno, sí, documento de identidad, importantísimo. No vayan a dejar la cédula, pero ni por Dios bendito. Sí, pequeño detalle. La cédula es súper importante. Bueno, amigos y amigas, dudas, sugerencias, inquietudes. ¿Alguna última antes de irnos? Profe, cuéntenos una cosa. Me pareció que mencionaba algo sobre que los escritos estaban de alguna forma relacionados con la carrera que hacía la persona, ¿o no? Cuando hice el de psicología, sí. Cuando hice el de diseño, no. Entonces no sé, Mm, perfecto. la verdad. Pero pues, era un ejemplo, por ejemplo, el de psicología me preguntó, por ejemplo, como psicóloga, ¿qué opinaría de que en un colegio se implemente un proyecto, no sé, como de castigo físico a los estudiantes? Como cosas así, como más bien básicas. Gracias, profe. Preguntan mucho de actualidad, ¿no? Preguntan, ¿usted qué haría en el caso hipotético de tal o teniendo presente, le dan un enunciado y con base en ese enunciado hacer su texto? Es muy chévere, es muy chévere. Si se divierten, si lo hacen de manera tranquila y si lo hacen de manera mm, sin la presión que da, es un ejercicio muy interesante y que lo pueden disfrutar. Yo quiero hacer una cuñita, si me lo permiten, y es que yo les propuse a muchas personas que hiciéramos un ejercicio de escritura precisamente para esto. Entonces yo les dije que me enviaran una carta al correo etsasaberproteite@unar.edu.co. Ahí se los escribí en el chat. Una carta cualquiera. Hola, querido amigo, quiero contarte que mi nombre es Brian Sánchez, vivo en tal lado, sin ir a dar datos comprometedores. Me gusta esto para hacer un ejercicio de correspondencia, de enviar esa carta y que le contesten y charlar y así practicamos la escritura, no únicamente para las pruebas Saber Pro, sino para la vida. Entonces, están cordialmente invitados e invitadas a hacer este ejercicio. También a los maestros que nos están acompañando. Sería algo muy bello que lo pudiéramos hacer. Eh, Vanessa Ríos, vamos con las últimas dos preguntas. Yo me he dado cuenta que es verdad que es de leer más que todo. Por eso agradezco las charlas que nos han brindado para esta prueba, ya que las matemáticas me di cuenta que no sé leerlas. Increíble. Leer hace parte de la vida, en todo momento estamos leyendo. ¿Estas pruebas son solo en la tarde? No, tienen que consultar su citación. Hay unas en la mañana y hay otras en la tarde. Gilmer agradece
No, señor, con el mayor de los gustos, siempre por acá presentes. Y Vanessa dice, yo sí quiero, profe, solo que se me olvidó realizar la carta para enviársela. Todavía están a tiempo, podemos hacer ese ejercicio. Están todas y todos invitados. Una carta cualquiera, la idea es escribir y en la medida que vamos escribiendo se nos van dando las habichuelas, como dicen las abuelitas. Vanessa. Pavel, no sé si su merced tenga algo que decir o si cerramos el espacio de una vez. No, yo creo que cerrarle y agradecerles nuevamente mucho, felicitar la labor de Gerardo al frente de este liderazgo de Saber Pro, agradecerse a Baliza y por supuesto a todos los que participaron y ojalá pues tenga mucho vuelo la grabación de esta reunión. Muchísimas gracias de verdad y muy buenas noches. Vale, no, muchas gracias a todas y todos. A la persona que me dice acá que tiene la citación a la 1:39, debe ser a la 1:30. Lleguen por ahí 10 minuticos antes. Recuerden que el que llega, ¿cómo es? El que llega a tiempo llega tarde y el Antes, que llega antes. tarde no está. No, antes. Entonces, Con esto les digo que antes, por ahí 20 minutos antes. O sea, ¿cierto? Para acá uno llegar tiene que con llegar por ahí unos 20 minutos, media hora antes. ropa cómoda, que no van a hallar una camisa que los no, ropa cómoda, bien chévere y a disfrutar que para eso es la vida. Valisa, muchísimas gracias. Esperamos encontrarnos en un ejercicio, en próximos ejercicios. Estamos muy, muy agradecidos. Esta grabación y este encuentro va a ser de mucha ayuda para muchas y muchos de nosotros. Y nada, un fuerte abrazo. Gracias a ustedes por invitarme y muchísimas gracias a todos los que estuvieron este huequito para escucharme. Gracias por escucharme. Muchas gracias a ti. Bueno, feliz noche y a descansar. Que estén muy bien. Chao. Gracias, feliz noche. Voy a parar la grabación. Alejita.